Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy empiezo una nueva sección que es para analizar series y películas. Eh, la serie que voy a analizar hoy, no sé si está en Netflix, pero trataré de analizar series y películas conocidas, pero bueno, algunas quizás no son tan conocidas. Voy a empezar por una que sí es bastante conocida, porque de hecho acá en Argentina en Canal 9, es una novela de Telemundo de México, y voy a analizar La Reina del Sur, la serie La Reina del Sur. Eh, Hay una serie de televisión basada en la novela La Reina del Sur, que es protagonizada por Kate del Castillo, una actriz mexicana. Y bueno, la historia mezcla drama, crimen y acción. Y habla un poco de la transformación de una mujer común en una de las figuras más poderosas del narcotráfico. Yo las series de narcos veía por Netflix en un pasado, cuando estaba estudiando, cuando era estudiante de psicología, y bueno, me gustaban esas series. Hoy en día ya no veo, no consumo esas series, pero en su momento sí veía. Y en ese momento yo estaba en la duda, no sabía si iba a continuar al finalizar la carrera de psicología, psicología forense. Finalmente no continué en psicología forense, pero nunca nunca cierro esa posibilidad de estudiar psicología forense. De hecho, me gustaría, si tuviese tiempo, estudiar eso. Bueno, la serie cuenta la historia de Teresa Mendoza, la protagonista, que es una joven de Sinaloa, cuya vida cambia radicalmente cuando su novio, un piloto que trabaja para un cártel de droga, es asesinado. Tras su muerte, Teresa recibe una llamada que le advierte que su vida corre peligro y que debe huir inmediatamente, y en su fuga llega a Melilla. Melilla es en Marruecos, si no me equivoco, pero es una comunidad española, donde comienza una vida marcada por el contrabando, la traición y la violencia. Con el tiempo Teresa aprende las reglas del mundo criminal, cómo funcionan las redes de tráfico, cómo negociar con organizaciones peligrosas y cómo sobrevivir en un ambiente dominado por hombres. Y bueno, debido a su inteligencia, astucia y capacidad de adaptación, logra construir su propia red de narcotráfico entre África y Europa, convirtiéndose finalmente en una figura legendaria conocida como la Reina del Sur. Bueno, eso sería más o menos la historia de la película, pero claro, yo voy a analizar desde el punto de vista psicológico el personaje a Teresa Mendoza, pero para eso voy a entrar un poquito en la historia, porque algunos la habrán visto y otros no. Eh, en realidad la serie no solo trata sobre narcotráfico, sino sobre supervivencia ante la adversidad, la transformación personal, el poder y la ambición, eh, el precio psicológico del poder, el precio que tiene que pagar. Esta serie la vi hace mucho, la verdad que no tengo tan presente todo. Teresa Mendoza pasa de ser una mujer vulnerable que huye para sobrevivir a convertirse en una estratega fría y poderosa dentro del crimen organizado. En realidad la serie La Reina del Sur y la novela La Reina del Sur tomaron algunos elementos de la vida de Sandra Ávila Beltrán, pero la historia en realidad de Teresa Mendoza es en gran parte ficción. Entonces voy a tratar de ir en la medida de lo posible diferenciando qué es la ficción y qué es la realidad, porque esa ficción toma algunas partes que son reales, pero muchas son ficción. Em, por ejemplo, en cuanto al origen y el entorno familiar, voy a hacer como una comparación entre eh, Sandra Vila Beltrán en la vida real y Teresa Mendoza en la serie, en la ficción. Le pido perdón porque estoy muy resfriado, estoy un poco... no estoy bien gripado, estoy recuperándome de la gripe. Bueno, Sandra Ávila Beltrán nació en una familia vinculada al narcotráfico. Era sobrina del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, esto es de México. Creció dentro de una red criminal y ya establecida. En cambio, Teresa Mendoza en la serie
es una mujer común, sin familia narco. Su entrada al narcotráfico ocurre por accidente, después de la muerte de su novio, y la diferencia clave, bueno, es esa, que Sandra ya estaba dentro del sistema y Teresa entra por supervivencia. En cuanto al ascenso del poder, Sandra Vila Beltrán fue principalmente intermediaria y operadora financiera, tenía conexiones con narcos mexicanos y colombianos, no dirigía un cartel propio. En cambio, en la ficción, Teresa Mendoza crea y lidera su propia organización de narcotráfico internacional. Bueno, ahí vemos eh, como una diferencia, ¿no? Porque en la serie, en lo que se vende, eh, dentro eh, de esa ilegalidad, dentro de la corrupción, dentro de lo que es ese mundo del narcotráfico, eh, en la serie se le exagera un poco al personaje, como hace en cualquier película para hablar de cualquier tema, donde ella es líder. Por ejemplo, es líder en la serie, en la ficción. Y en la realidad, si uno tendría que hacer un paralelismo entre Sandra Bella Beltrán y Teresa Mendoza, en realidad es intermediaria y operadora financiera. Fíjense cómo a veces en la ficción se, eh, se cambian la estructura. Teresa Mendoza controla rutas entre África, Europa, América, eh, y esa es la diferencia clave, otra diferencia. La serie la convierte en una jefa absoluta, algo que no ocurrió en la realidad. El escenario geográfico, bueno, Sandra Vida Beltrán operó principalmente en México y en rutas del Pacífico. Sus vínculos estaban con redes, bueno, de una sustancia que venía de Colombia. Teresa Mendoza, gran parte de su historia ocurre en Melilla y en el Mediterráneo. Su organización funciona entre España, África y Europa. La diferencia clave es que la historia fue trasladada a Europa para crear una trama internacional. Nivel de violencia, en Sandra Villa Beltrán fue acusada de narcotráfico y lavado de dinero. No hay evidencia de que dirigiera redes de asesinos, de sicarios. Teresa Mendoza está involucrada en guerras entre carteles, participó en conflictos violentos y operaciones armadas en la ficción. La diferencia clave es que la ficción de vuelta exagera el nivel de violencia para hacer la historia más dramática. Y el final de la historia, Sandra Bella Beltrán fue arrestada en 2007, extraditada de Estados Unidos en 2012, liberada en 2013 tras cumplir condena y deportada a México. Ay. Teresa Mendoza, su destino es mucho más dramático y complejo, con persecuciones internacionales y conspiraciones. En resumen, la figura de Sandra Bella Beltrán sirvió como inspiración inicial, pero el personaje, Teresa Mendoza, es una construcción literaria que mezcla varias historias reales de narcotráfico, de eso se trata la ficción de La Reina del Sur, donde se mezclan varias historias para hacerla atractiva al público que ve la serie. Hay elementos ficticios y un arco narrativo de ascenso al poder. Entonces voy a analizar, ahora sí haré el análisis psicológico de Teresa Mendoza. Hay cuatro etapas en la evolución psicológica de Teresa Mendoza, en la novela La Reina del Sur. Al comienzo, Teresa de la historia presenta rasgos de dependencia emocional y adaptación pasiva al entorno. Dentro de las características psicológicas hay una identidad construida alrededor de su pareja, hay una baja percepción de control sobre su vida. En el principio de la serie se ve a alguien que está a la deriva, digamos, está eh, en las nubes, está sin un futuro claro o va más que un futuro incierto, sin saber qué hacer de su vida. Al menos eso es lo que tengo recuerdo de la serie, pues la vi hace mucho. Se pasó en Canal 9 me parece, pero en Netflix creo que está también. Bueno, y una estrategia de supervivencia basada en obedecer y evitar conflictos. Así era en un principio. Desde la psicología social esto puede interpretarse como una identidad relacional donde el sujeto, bueno, Teresa Mendoza, define su posición en función de la relación con otros más poderosos, con otro más poderoso.
pues se relaciona con todo el tiempo busca el poder. Cuando su novio es asesinado, ocurre un evento traumático que rompe su estructura psíquica previa. Hay un antes y un después, que en la serie eh, muere al inicio de la serie, ni bien empieza la serie, en un comienzo, si no me equivoco, espero no equivocar. En cuanto al trauma y activación del modo de supervivencia, el asesinato de su pareja y la persecución posterior generan un estado de trauma agudo y desde la psicología aparece en ella, después del fallecimiento de su pareja, hipervigilancia, desconfianza extrema, activación constante del sistema de amenaza. Todo el tiempo se va a sentir perseguida, amenazada desde un comienzo, y eso es como que se va reavivando con el tiempo, se va agravando. En términos neuropsicológicos, este tipo de situaciones produce un predominio de los circuitos de supervivencia. Esto tiene que ver con la amígdala y el sistema límbico, y este predominio de los circuitos de supervivencia es sobre los sistemas reflexivos. Entonces la persona deja de actuar desde la moral, en este caso estoy hablando, voy a analizar casi todo de Teresa Mendoza o todo directamente, la protagonista. La persona deja de actuar desde la moral o la planificación a largo plazo y empieza a actuar desde la necesidad inmediata de sobrevivir. Eh, con el tiempo desarrolla una nueva forma de funcionamiento psicológico, se vuelve más con un pensamiento más estratégico, frialdad emocional, capacidad de negociación, tolerancia alta al riesgo, y ocurre lo que en psicología se llama reestructuración identitaria adaptativa, donde el individuo, bueno, Teresa, reorganiza su personalidad para adaptarse al entorno, a un entorno complicado, difícil, ¿no? En ambientes criminales esto suele implicar disminución de la empatía, mayor instrumentalización de las relaciones y control emocional elevado. Ya me voy a mejorar de resfrío, voy ahora. Sí. Bueno, bueno, este cambio que decía recién no necesariamente implica psicopatía, sino adaptación funcional a un ambiente violento. En cuanto a la consideración del poder y el aislamiento, cuando Teresa alcanza poder, aparece un fenómeno muy común en líderes de estructuras criminales, que es el aislamiento psicológico del poder. ¿Cuáles son las características? La dificultad para confiar en otros, la percepción constante de traición potencial y la distancia emocional con aliados y la pareja. Bueno, esto también he visto El Patrón del Mal, que quizás es más conocida esa serie de Escobar, que también estaba en Canal 9 en su momento, y también se veían estas características, la dificultad, sobre todo creo que fue en El Patrón del Mal en la serie al final de su vida. En realidad siempre fue, pero al final de su vida, el caso del narco Pablo Escobar, la dificultad para confiar en otros, la percepción constante de traición potencial, esto se ve claramente en esa serie también, y la vigilancia permanente. Paradójicamente, el poder genera soledad estructural. En psicología del poder esto se denomina paradoja del liderazgo extremo. ¿Por qué? Porque cuanto más poder tiene una persona, menos vínculos auténticos puede sostener. Los rasgos de personalidad dominante, en términos psicológicos, Teresa Mendoza podría describirse con los siguientes rasgos: alta resiliencia, inteligencia social elevada, fuerte capacidad adaptativa, tolerancia al estrés extremo, pragmatismo moral. No se caracteriza por sadismo ni por búsqueda de violencia, sino por supervivencia estratégica. Todo el tiempo vean que se repite, ¿no? Esa palabra estratega, estratega era en la ficción, este personaje de Teresa Mendoza era muy estratega, y eso en la serie bueno, que muestra Telemundo, el canal mexicano, lo exagera, ¿no? Esta serie, lo exagera todo para dejarla de una forma determinada a Teresa Mendoza, como un personaje que, eh, bueno, está ese tema, digamos, no sé si es crítico o no de ese personaje en base a lo que es la serie.
Desde una perspectiva clínica, Teresa Mendoza representa un fenómeno llamado identidad forjada por trauma, es decir, el trauma destruye la identidad original, el sujeto construye una nueva identidad para sobrevivir y esa nueva identidad puede volverse más poderosa que la anterior. Pero también tiene un costo, pérdida de inocencia, dificultad para volver a una vida normal, dificultad o imposibilidad, diría yo, en base a la ficción, identidad permanente ligada al conflicto, en base a la ficción y en base a la realidad. Bueno, Teresa Mendoza se convirtió en uno de los personajes femeninos más fascinantes de las narcoseries porque hay un arquetipo psicológico que representa, tiene relación con el arquetipo de la reina guerrera. El personaje de Teresa Mendoza se volvió atractivo para el público porque representa el arquetipo psicológico muy antiguo, el de la reina guerrera, o sea, una mujer que se transforma a partir del trauma. Esta serie es narco, pero podría ser una serie, o sea, de algo bueno, de una persona de bien, eh, pero bueno, en este caso es una persona de mal. Este tipo de personaje aparece en muchas narrativas históricas y mitológicas. Esto en cuanto a la construcción, ¿no?, de la novela. El arquetipo de la reina guerrera, bueno, en psicología profunda los arquetipos son patrones universales de personajes que aparecen repetidamente en historias y culturas. De eso habló Carl Gustav Jung, que se separó de Freud. Teresa Mendoza encaja en un arquetipo compuesto por tres elementos: la víctima inicial, porque empieza siendo víctima porque fallece su pareja y se queda sola, sola en la vida; la sobreviviente y la gobernante. Ese proceso narrativo produce una transformación psicológica que resulta muy poderosa para el espectador. Al comienzo de la historia, Teresa es una persona común, no tiene poder ni control sobre su entorno y representa vulnerabilidad, dependencia afectiva, exposición al peligro, pero cuando ocurre el trauma, la muerte de su pareja, su identidad se rompe y eso se llama en psicología el evento desencadenante. Ese evento obliga al personaje a reconstruirse. Después se transforma, eh, y lo que ocurre en muchas historias humanas, el trauma genera dos posibles caminos: el colapso psicológico o la transformación adaptativa. Se podría leer de esa forma, por ejemplo. Y Teresa representa la segunda opción, la transformación adaptativa, porque su personalidad se reorganiza para sobrevivir en un entorno hostil, empieza a desarrollar rasgos que antes no tenía: pensamiento estratégico, autocontrol emocional, desconfianza calculada, liderazgo. Este tipo de transformación es muy común en historias de ascenso social extremo. Este tipo de transformación, bueno, la mujer que domina en un mundo masculino también es eso, otro factor psicológico que hace fascinante al personaje, es que Teresa conquista un espacio tradicionalmente masculino, el poder criminal. Las narcoseries explotan mucho esta idea porque rompe un esquema cultural. El narcotráfico suele representarse como un mundo de hombres violentos. Teresa aparece como una figura más inteligente, más estratega que brutal, así lo plantea la ficción. Por eso su poder no se basa tanto en la fuerza física, sino en estrategia, lectura psicológica de los demás, capacidad de negociación. Haciendo como una analogía con el patrón del mal, ahí se ve más en el patrón del mal la crueldad, la violencia, el sadismo en Pablo Escobar y los que lo rodeaban. A diferencia tal vez de una estratega como Teresa Mendoza. El precio psicológico del poder, bueno, el arquetipo también tiene una parte oscura. Los personajes que alcanzan poder absoluto eh, suelen pagar un costo, en este caso el aislamiento emocional, paranoia, dificultad para confiar, pérdida de vínculos auténticos, y eso tiene que ver con la prisión psicológica, porque el público se identificó con ella y fue una serie exitosa. Por esto de la fantasía de supervivencia, la idea de poder superar cualquier adversidad, por la fantasía de poder, alguien común que llega a dominar un sistema, y la justicia simbólica, el personaje vence a quienes intentaron destruirla. Bueno, espero que te haya gustado. Voy a empezar a analizar series y películas. La serie que analicé hoy es La Reina del Sur. Te invito a suscribirte y en caso de que te haya gustado le puedes dar un me gusta. Chao, hasta la próxima.